Vale, escucha esto. Un lunes por la mañana, voy a sacar una camiseta del cajón, como cualquier día, y me encuentro una que no es mía. Color gris oscuro, talla L, con el logo de un equipo de fútbol inglés que yo ni sigo. Y lo primero que pienso no es mi mujer me engaña, sino quién coño ha dormido en mi casa. Y lo curioso es que no sentí rabia. Sentí una calma helada. De esas que solo aparecen cuando sabes que algo va mal, muy mal, y que no puedes seguir ignorándolo. Saqué la camiseta, la olí, sí, lo hice, y olía a colonia masculina, de esa barata tipo aftershave de supermercado. Yo uso desodorante en spray, nada más. Clara, mi mujer, estaba en la ducha. Y yo ahí, de pie, con esa camiseta ajena en la mano como si fuera una pista de CSI. No dije nada. No la confronté. Ni siquiera la escondí. La volví a doblar y la metí debajo de mis camisetas. Quería observar primero. Ver si ella decía algo. Si se daba cuenta. Si se inventaba una historia. Nada. Ni una mención. Ese día en el trabajo, no pude pensar en otra cosa. Repasé la semana anterior como si fuera una serie. Ella había salido el jueves por la noche con sus amigas, o eso dijo, y volvió como a las 2 de la madrugada. Yo ya dormía. Me dio un beso en la frente y se metió en la cama. Normal. Natural. Ahora pienso que eso es lo que más me jode, lo bien que lo disimuló. Y lo que me hizo clic en la cabeza no fue la camiseta. Fue que el viernes por la mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, me dijo, tienes que tirar esa camiseta azul que tienes, está muy vieja. Como si quisiera dejarme sin ropa. Como si estuviera despejando espacio. Esa noche, cuando llegué del trabajo, le dije que iba a salir a correr. Mentira. Me quedé en el coche, aparcado al final de la calle, con las luces apagadas, viendo la puerta de mi casa. No sé qué esperaba. No entró nadie, no salió nadie. Pero yo no podía entrar. No todavía. Me sentía como un extraño en mi propia vida. Te juro que en ese momento no quería venganza, ni drama. Solo quería entender qué había pasado. Cuando empezó. Qué parte de nuestra vida era real y qué parte era solo fachada. Y ahí, hermano, ahí empezó todo. Durante los días siguientes no hice nada que se notara. Actué con absoluta normalidad, como si todo estuviera bien, como si no hubiera visto esa camiseta, como si no llevara en la cabeza una lista de preguntas que no me atrevía a decir en voz alta. Me levantaba, me duchaba, me vestía, desayunábamos los tres juntos, ella, yo y nuestra hija, y cada movimiento era un esfuerzo consciente para no hacer ninguna pregunta que pudiera levantar sospechas. La camiseta seguía ahí, doblada entre las mías, esperándome cada vez que abría el cajón, como si me mirara. Yo no tocaba nada. No quería contaminar la escena, por decirlo de alguna manera. Porque eso era lo que era ya para mí, una escena, un momento congelado que no podía romper aún. No era por cobardía, era por estrategia. Quería entender primero, observar, ver si ella cometía algún error, si se delataba sola. Lo primero que hice fue revisar mi propio comportamiento. No quería ser ese tipo de hombre que empieza a desconfiar sin motivos. Pero es que la camiseta no era un pensamiento, era un objeto físico, estaba ahí. No podía fingir que no existía. Así que me volví más observador. Me fijé en todo. Clara solía llegar a casa alrededor de las 6:15. Esa semana, llegó 2 días tarde, uno a las 7 y otro pasadas las 8. Cuando le pregunté si todo bien, respondió sin pensarlo, reunión, atasco, unas madres que la retuvieron en la puerta del colegio. No tenía que inventar excusas raras. Todo sonaba plausible. Pero su forma de hablar era distinta. No me miraba tanto a los ojos como antes.
Y cuando lo hacía, parecía como si quisiera comprobar algo. Como si intentara ver si yo sospechaba. O tal vez ya lo sabía. El jueves, el día exacto en que la semana anterior había salido, le pregunté por la mañana qué plan tenía para esa noche. Me contestó que ninguna, que estaba cansada, que pensaba cenar temprano y ver algo en la tele. Afirmó todo eso mientras buscaba unos pantalones en el armario. Yo estaba sentado en la cama atándome los cordones, fingiendo que no le prestaba atención. Entonces soltó una frase que no pedía ser escuchada: hoy no me apetece salir para nada, en serio. No me lo había preguntado, no venía a cuento. Lo soltó al aire, como quien necesita reafirmarse. Y eso fue lo que me confirmó que mentía. Nadie dice eso si de verdad no tiene ningún plan. No salí a correr ese día. Me quedé de nuevo en el coche, pero esta vez no al final de la calle, sino en una calle paralela, donde podía ver la parte trasera del edificio. Clara salió a las 8:23. Lo recuerdo exacto porque miré el reloj varias veces. Llevaba una mochila pequeña, la misma que usa para ir al gimnasio. Pero no llevaba ropa deportiva. Iba maquillada, con los labios rojos y el pelo recién planchado. Se subió a un coche que la estaba esperando en la esquina, un coche negro con las luces encendidas, y ni siquiera miró atrás. Como si llevara haciéndolo toda la vida. No la seguí. No tenía el valor ni los medios. No sabía a dónde iba, con quién. Y aunque lo supiera, no sabía qué haría si los veía juntos. Lo único que hice fue quedarme en ese coche, como un imbécil, mirando la calle vacía, preguntándome cómo había llegado hasta ahí, cómo no lo vi venir, cómo no me di cuenta de que algo tan básico se me estaba escapando de las manos. Esa noche no dormí. Ella volvió a las 11:30, se metió en la cama como si nada, me dijo que había estado viendo una serie que no me gusta y que se durmió en el sofá. Habló mientras se ponía el pijama, como si fuera un día cualquiera. Yo fingí estar medio dormido. No respondí. Quería ver si añadía algo. Pero no. Se metió bajo las sábanas, me dio la espalda y se quedó callada. Su respiración se hizo lenta y estable a los pocos minutos, como si no llevara encima el peso de una doble vida. Al día siguiente, viernes, me desperté con una idea fija: si seguía observando y no actuaba, iba a volverme loco. Así que hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a ver a un detective. No uno de esos de novela ni un tipo raro que parece sacado de una película americana. Era un hombre normal, con barriga, gafas, voz baja y traje arrugado. Me recomendó su contacto un conocido del trabajo, alguien que pasó por algo parecido, aunque no me dio muchos detalles. Cuando llegué, no me hizo preguntas personales. Solo me pidió la información básica: nombre completo de mi mujer, dirección, horarios, modelo de coche, posibles amistades, redes sociales, lugares donde suele ir. Le conté lo que sabía, sin adornos. Me escuchó en silencio, tomando notas. Al final me dijo que en una semana podría tener algo. Que fuera paciente. Que no hiciera nada que pudiera alertarla. La espera fue insoportable. Cada día fingía normalidad, pero mi cabeza estaba en otra parte. En el trabajo cometí errores. Olvidé reuniones. En casa, me costaba mirar a Clara sin sentir asco. No por lo que pudiera haber hecho, sino por la forma tan descarada con la que me mentía en la cara. Lo peor era pensar que, a lo mejor, nunca se detuvo a considerar cómo me afectaría todo esto. Como si yo fuera un extra en su historia. El martes siguiente recibí un correo del detective. Me pidió vernos al día siguiente por la tarde. No quiso darme detalles por teléfono. Me temblaban las piernas mientras subía las escaleras de su oficina. Me senté, y sin mucho preámbulo, me puso sobre la mesa un sobre con fotos impresas. Las saqué una a una, en silencio.
No hizo falta que dijera nada. Clara entrando a un piso en el centro. Clara saliendo horas después. Clara en un bar, en una mesa para dos. Clara caminando de la mano con un tipo. Un tipo más joven que yo, con barba, alto, flaco, el tipo de tío al que Clara siempre decía que le parecían sin gracia. Pues ahí estaban. Juntos. No besándose, no en la cama, pero no hacía falta. Las manos, las miradas, la cercanía, era evidente. No pregunté cómo las consiguió. No pregunté cuánto tiempo llevaban viéndose. No quería saber más. Me limité a guardar las fotos en el sobre, le pagué en efectivo y salí sin decir una palabra. Caminé 2 calles antes de poder respirar. En ese momento entendí que el matrimonio que yo creía tener no existía. No porque ella me hubiera engañado, sino porque yo seguía creyendo que la conocía. Cuando llegué a casa, Clara estaba preparando la cena. Me saludó como siempre, con una sonrisa tan perfectamente colocada que me dieron ganas de romper algo. Me metí al baño, saqué la camiseta del cajón y la volví a mirar. Ya no era solo una prenda. Era una bandera. Una señal clara de que yo había vivido en la ignorancia durante demasiado tiempo. Y eso, para mí, era más imperdonable que cualquier infidelidad. No me hizo falta planear cómo iba a confrontarla. Cuando tienes algo tan claro delante, no necesitas ensayo previo. La confrontación llega sola, porque te quema por dentro y te empuja. Esa noche, después de cenar, nuestra hija se fue a su cuarto con la tablet y yo me quedé en el salón con Clara, los dos en el sofá, como cualquier otro día. Ella estaba con el móvil, haciendo scroll en silencio, y yo tenía el sobre con las fotos en la mochila del trabajo, apoyada junto a la mesa. Me levanté, la abrí, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa de centro, delante de ella. No dije nada. Solo me senté de nuevo y me crucé de brazos. Clara lo miró, luego me miró a mí, y luego volvió a mirar el sobre. No lo tocó. Solo preguntó con voz neutra, ¿qué es esto? Le dije, ábrelo y mira. Entonces lo hizo. Sacó las fotos, una por una, con lentitud. La expresión de su cara fue cambiando muy poco a poco, como si se resistiera a entender lo que estaba viendo. Cuando terminó, dejó las fotos sobre la mesa y se quedó mirándome fijamente. No dijo lo típico. No preguntó qué significa esto ni intentó negarlo. Solo me dijo, ¿desde cuándo sabes? Le respondí que desde la camiseta, aunque técnicamente fue desde antes, desde que todo en su forma de actuar había empezado a oler mal. Clara se quedó en silencio unos segundos. Luego respiró hondo y dijo, vale. Sí. Te estoy engañando. No te voy a mentir más. Así, directo, sin rodeos, sin llanto, sin súplica. Como si estuviera confirmando que se le había olvidado comprar leche. Lo primero que sentí no fue rabia, fue decepción. No por lo que había hecho, sino por lo poco que parecía importarle. Le pregunté si era con ese tipo de las fotos. Dijo que sí. Que lo conoció en una reunión de formación del colegio, que él también es profe, que empezaron a hablar, que luego a tomar algo, y que las cosas fueron escalando. Le pregunté desde cuándo. Dijo que desde hace unos 3 meses. Que empezó como una conexión emocional, usó esas palabras, y que luego pasó lo que tenía que pasar. Me dijo que al principio no sabía lo que sentía, que le daba miedo, que no quería hacerme daño. Ahí me reí. No pude evitarlo. No querías hacerme daño y te acostaste con otro, le solté. Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Me dijo que no era tan simple, que las cosas entre nosotros llevaban tiempo mal, que yo estaba distante, que siempre estaba cansado, que parecía que solo hablábamos de la niña o de las facturas. Le dije que eso era el matrimonio, que eso era la vida real,
que nadie tiene una película romántica todos los días. Me respondió que necesitaba sentirse viva, que necesitaba recuperar algo que había perdido. ¿Y lo encontraste en él?, le pregunté. Dijo que no lo sabía. Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero que con él se sentía escuchada, deseada, comprendida. Ahí me levanté del sofá y empecé a caminar por el salón, porque no podía quedarme quieto mientras la escuchaba justificar todo aquello como si fuera razonable. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Se quedó callada. Luego dijo que no lo sabía. Le volví a preguntar si lo amaba. Dijo que tampoco lo sabía. Le pregunté si me seguía amando a mí. No contestó. Le dije que eso ya era una respuesta en sí misma. Me miró y me dijo, no sé qué quieres que haga, Javier. Le contesté que no quería que hiciera nada, que ya había hecho bastante. Que ahora lo que iba a hacer yo era decidir qué hacer con todo esto. Le dije que, de momento, no pensaba irme de la casa, porque la niña no tenía por qué pagar los platos rotos. Que íbamos a actuar con normalidad delante de ella, pero que en cuanto pudiera, nos sentaríamos con un abogado. Clara asintió. No discutió. No lloró. No pidió una segunda oportunidad. Solo dijo, vale. Esa fue la parte más dura. No fue el engaño, no fueron las fotos, no fue imaginarme a mi mujer con otro. Fue la indiferencia. Fue ver que no tenía intención de luchar por lo nuestro, que no sentía culpa, que no le dolía tanto como a mí. Fue como si nuestra historia se le hubiera acabado hace meses y yo me estuviera enterando ahora, tarde, cuando ya no quedaba nada que salvar. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, sin hablarnos, sin tocarnos. Y fue la noche más larga de mi vida. Me desperté varias veces, sudando, con el corazón acelerado, y cada vez que abría los ojos, recordaba que no había sido una pesadilla. Que era real. Que ella estaba a menos de 1 metro de mí y ya no era mi mujer. Era otra persona. Una extraña. Una que compartía techo, pero no futuro. Al día siguiente, ella se comportó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno para nuestra hija, la llevó al cole, volvió, se duchó, se cambió y se fue al trabajo. Yo llamé al curro y pedí el día libre. Me quedé en casa, solo, sin saber por dónde empezar. Llamé a un abogado que me recomendó un amigo. Pedí cita para la semana siguiente. Después empecé a buscar en Google qué cosas tenía que tener en cuenta en un divorcio. Custodia, vivienda, cuentas conjuntas. Todo eso. Fue ahí cuando entendí que no se trataba solo de un corazón roto, sino de una vida entera que tenía que desmontar pieza por pieza. Cuando Clara volvió por la tarde, actuó con la misma frialdad. Hablamos lo justo. Nos turnamos para bañar a la niña. Cenamos los 3 juntos. Cuando Martina se fue a dormir, nos quedamos en silencio en el salón. Me dijo que él le había escrito, que quería verla. Le pregunté si iba a ir. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si estaba dispuesta a cortar esa relación para intentar arreglar lo nuestro. Me miró largo rato. Y después dijo, no estoy segura de querer arreglarlo. Me levanté sin decir nada y me fui al cuarto. Cerré la puerta. Esa noche dormí en el suelo. No porque me echara, sino porque no soportaba la idea de estar junto a ella. La parte más jodida es darte cuenta de que el amor no se va de golpe. Que todavía la miras y algo dentro de ti se resiste a odiarla. Que una parte de ti sigue esperando que diga me equivoqué, que suelte un vamos a intentarlo, que llore, que suplique, que muestre algo. Pero no pasa. Y cuando no pasa, entiendes que ya está. Que tu historia se acabó. Y que solo tú sigues dentro. La mañana siguiente desperté con una sensación de vacío que no sabía ubicar.
No era tristeza exactamente, tampoco rabia pura, era una mezcla incómoda de haber perdido algo importante y al mismo tiempo haber recuperado cierta claridad que llevaba tiempo sin tener. Clara estaba en la cocina preparando el desayuno como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Hablaba con nuestra hija de forma normal, le preguntaba por un examen de mates y comentaba que después del colegio quería pasar por una tienda de material escolar porque necesitaba unas cartulinas para su clase. Yo me senté a la mesa y fingí estar en piloto automático, pero por dentro estaba tomando decisiones. Ya no quería esperar a ver hacia dónde se inclinaba ella, ya no quería que fuera Clara quien marcara el ritmo de la situación, porque su indecisión estaba convirtiendo la casa en un ambiente cargado que nuestra hija percibía aunque no entendiera qué estaba pasando. Después de llevar a Martina al cole, me encerré en el despacho de casa y me puse a revisar documentos del banco, contratos, extractos, facturas de la hipoteca y todo lo que tenía que ver con nuestras finanzas. No buscaba dividir nada todavía, pero quería entender exactamente qué posición tenía yo. Clara siempre decía que confiaba en mí para las gestiones económicas, pero lo cierto es que nunca mostró interés por revisar nada, algo que en aquel momento no sé si agradecer o maldecir porque significaba que no iba a tener demasiado margen para reclamar cosas que nunca había mirado. Ordené todo en carpetas, anoté fechas, calculé gastos. Hice todo ese trabajo sin prisa, pero con determinación. No era venganza todavía, era preparación. A media mañana, el abogado me llamó para confirmar la cita del martes siguiente. Me dijo que llevara todo lo que pudiera sobre ingresos, bienes, movimientos y cualquier prueba que quisiera aportar. Su voz profesional me tranquilizó más de lo que esperaba porque me dio la sensación de que no estaba caminando sin dirección. Le dije que allí estaría. Cuando Clara llegó de trabajar esa tarde, noté que estaba inquieta. No sabía si era por lo que había pasado entre nosotros o por él, pero algo en su forma de entrar a casa era distinto. Se quitó el abrigo, dejó las llaves en la mesa de la entrada y me miró con cierta incomodidad. No quería iniciar ninguna conversación delante de la niña, así que esperé a que ella se fuera a dibujar a su cuarto antes de decirle que necesitábamos hablar. Clara se sentó en el sofá sin resistencia, como si esperara ese momento, y me dijo que había estado pensando todo el día. No supe si eso era bueno o malo. Javier, no quiero que esto se convierta en una guerra, empezó diciendo, y su tono ya me irritó porque parecía una frase estándar sacada de un manual de separaciones civilizadas. Le respondí que nadie estaba buscando una guerra, que lo único que estaba pidiendo era claridad, que no podía seguir viviendo en un punto muerto mientras ella decidía si seguía viendo al otro o si intentaba arreglar lo nuestro. Clara bajó la mirada y me dijo, no estoy segura de poder cortar esto ahora mismo. No gritó, no lloró, no se alteró, simplemente lo dijo. Y esa calma me dolió más que cualquier confesión del mundo. Le pregunté si lo había visto ese mismo día, y aunque tardó en responder, finalmente admitió que sí. Me explicó que habían hablado, que él le había pedido tiempo para hablar las cosas porque estaba encariñado, que ella se sentía responsable de no romperle el corazón, que no quería hacer daño a nadie. Ahí sí perdí la paciencia. Le dije que pensara un momento en lo absurdo que sonaba considerar los sentimientos de un hombre con el que llevaba 3 meses mientras ignoraba por completo los míos, los del hombre con quien había construido una vida durante 12 años. Ella solo se defendió diciendo que no era tan sencillo, que estaba confundida, que necesitaba aire. Te lo voy a poner claro, le dije. Puedes estar confundida, puedes necesitar espacio, puedes necesitar aire, pero lo que no puedes es tenerme a mí aquí como si estuviéramos bien mientras sigues con él. Así que hoy vas a decidir si esta casa es tu lugar o si el tuyo está con él. Clara se quedó quieta, sin parpadear, sorprendida de que hablara de forma tan directa. Me dijo que no podía decidir en ese momento porque sentía demasiada presión.
Entonces se dio la vuelta, como si quisiera cerrar la conversación, y ahí fue donde tomé una decisión diferente, una que no tenía que ver con esperarla ni con obligarla, sino con recuperar mi dignidad. Le dije que no tenía que decidir nada hoy, que ya lo había decidido yo. Le expliqué que desde ese momento dormiríamos en cuartos separados, que yo iba a ir organizando mis cosas personales, que la convivencia seguiría siendo correcta por nuestra hija, pero que ya no existíamos como pareja. Ese anuncio la descolocó por completo, porque creo que esperaba que yo siguiera mendigando explicaciones o poniendo condiciones. Me dijo, ¿pero por qué haces esto tan rápido? Y le contesté, con toda la calma que pude reunir, que no era rápido, que ella llevaba 3 meses tomando decisiones a mis espaldas, que yo solo estaba actualizándome a la realidad. Esa noche se encerró en el baño casi 1 hora. No sé si lloró o habló con él o simplemente se quedó sentada en el borde de la bañera sin saber qué hacer, pero salió con los ojos brillantes, no exactamente rojos, sino como alguien que ha tenido que tragarse muchas palabras. No hablamos más. Yo dormí en el sofá cama del despacho. No es cómodo, pero al menos no tenía que aguantar su respiración a mi lado, ni el sonido familiar de su manera de revolverse entre las sábanas. A partir del día siguiente, empecé a planear mi venganza. No una venganza de gritos ni de escándalos, ni de tirar sus cosas por la ventana, sino algo más frío y estructurado. No se trataba de devolver el dolor, sino de que sintiera consecuencias. Quería desmontar la seguridad con la que había actuado. Empecé por lo más básico, recopilé toda la información sobre sus horarios para entender qué día solía verlo. Revisé los movimientos bancarios para identificar gastos que no coincidieran con las rutinas habituales y recopilé facturas de restaurantes en los que yo no había estado. No para chantajearla, sino para que no pudiera negar nada en el proceso legal. No quería gritos, quería hechos. También preparé un documento detallado con mis aportaciones económicas a lo largo de los años. Nunca lo hice para presumir ni para llevar cuentas, pero ahora entendía que en un proceso de separación era importante demostrar que había sido yo quien cargó con la mayor parte de los gastos del hogar, mientras ella tenía un horario más cómodo y menos responsabilidades domésticas. No para humillarla, sino para equilibrar la balanza si intentaba pedir más de lo justo. Cuando Clara descubrió que yo había movido mis cosas al despacho de manera definitiva, se quedó en la puerta, miró el armario abierto y dijo, «Esto parece muy definitivo». Yo le contesté que definitivo habría sido si hubiera querido destrozarlo todo, pero lo que estaba haciendo era mantener orden. Le expliqué que no tenía intención de convertir nuestra casa en un campo de batalla. Ella solo respondió, «No me esperaba que fueras así». Esa frase me pareció una muestra clara de lo poco que me había conocido, porque siempre confundió mi paciencia con debilidad. Le respondí que yo tampoco me esperaba lo que ella había hecho y que por eso estábamos en la situación en la que estábamos. Los días siguientes fueron tensos pero silenciosos. Nuestra hija vivía su rutina sin notar demasiado, aunque en algunos momentos nos miraba a los dos con esa intuición que tienen los niños para captar cosas que los adultos intentamos disimular. Clara seguía con sus idas y venidas, pero ya no me daba explicaciones. Y yo ya no las pedía. Cada gesto suyo, cada mensaje que evitaba que yo viera, cada vez que salía maquillada a horas en que antes no lo hacía, todo eso se iba acumulando como piezas que confirmaban que mi decisión de no esperar más era correcta. Yo ya no estaba interesado en salvar lo que quedaba, estaba interesado en que no me arrastrara con su caos emocional. La venganza iba tomando forma como un plan silencioso. No quería arruinarle la vida, pero sí quería que se diera cuenta de lo que significaba haberme traicionado de esa manera. Quería que su comodidad desapareciera, que sintiera que las decisiones tienen efectos reales, que no puedes destruir la confianza de alguien y luego pretender seguir con la vida como si nada. Lo curioso es que en ningún momento pensé en vengarme del otro hombre. Para mí, él era irrelevante.
No existía más allá de ser el receptor de algo que no era suyo. Mi problema era ella. Mi ajuste de cuentas era con ella. Y fue en ese punto, cuando el ambiente era casi irrespirable pero estable, cuando llegó el día en que decidí ejecutar el primer paso real de la venganza. No tenía que ver con violencia, ni con escándalos, ni con destruir objetos. Era algo más calculado, algo que iba a afectar su día a día y que, al mismo tiempo, me daría una ventaja enorme para lo que venía después. El primer paso que decidí dar fue cerrar la cuenta bancaria conjunta que compartíamos desde hacía años y abrir una nueva únicamente a mi nombre. No fue una decisión impulsiva ni motivada por la rabia, lo hice porque entendí que no podía seguir financiando la vida de alguien que ya no era parte de mi equipo. Durante los primeros días, Clara no se dio cuenta, ya que la cuenta aún tenía algo de saldo, y todo seguía funcionando con normalidad, pero sabía que en algún momento iba a notarlo. De hecho, ocurrió un viernes por la tarde, cuando intentó pagar una compra online y su tarjeta fue rechazada. Entró al despacho con el teléfono en la mano y me preguntó si había algún problema con la cuenta del banco. Le contesté sin rodeos que no existía ningún problema, simplemente que había decidido sacar mi dinero y que ya no tendría acceso a él. Se quedó mirándome, no indignada, sino confundida, como si no entendiera por qué hacía algo así si supuestamente estábamos tratando de mantener las cosas estables por nuestra hija. Le respondí que cuidar a nuestra hija no incluía mantener sus escapadas, sus cenas con otro ni sus desplazamientos para ver a alguien con quien me estaba engañando. No lo dijo, pero lo pensó claramente, que estaba exagerando. Lo vi en su cara, en la forma en que entrecerró los ojos como si intentara procesar lo que estaba pasando. Le repetí que ella era libre de hacer lo que quisiera con su vida, pero que yo también lo era, y había elegido no pagar más por una farsa. Ese mismo día empecé a contactar con amigos cercanos, no para contarles detalles, sino para preparar el terreno. Iba a necesitar un par de ellos como testigos en ciertos documentos y sabía que no podía aparecer de la nada pidiéndoles favores sin ningún contexto. Les dije, sin mucho rodeo, que Clara y yo estábamos en proceso de separación y que estaba organizando todo para que fuera lo menos conflictivo posible, pero necesitaba que ciertas cosas quedaran bien documentadas. No hicieron preguntas incómodas. Me dijeron que sí sin dudarlo. Uno de ellos, Marcos, incluso me ofreció un espacio en su casa por si necesitaba pasar unos días fuera con la niña, lo cual agradecí, aunque no tenía intención de irme de inmediato. Al día siguiente, después de dejar a nuestra hija en una actividad extraescolar, aproveché que Clara se había quedado sola en casa para sentarme con ella y explicarle los próximos pasos. Le dije que ya había hablado con un abogado y que el martes tendríamos una primera reunión conjunta para establecer los términos de la separación legal. Ella me miró sin hablar, sin moverse, como si le costara aceptar que el proceso ya había comenzado. Intentó preguntar si aún había margen para hablar las cosas, pero no respondió ni una sola vez con claridad si pensaba terminar su relación con el otro. Le dije que ya no era un tema de sentimientos, que ya no esperaba que ella tomara decisiones por mí, que ahora era yo quien había tomado las riendas y no pensaba detenerme. Esa misma tarde empecé a recopilar pruebas de convivencia, tareas de crianza, horarios de cuidado de nuestra hija y cualquier cosa que pudiera demostrar mi implicación diaria como padre. Me di cuenta de que, durante años, había sido yo quien se encargaba de casi todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de la casa. Clara trabajaba solo por las mañanas, tenía tardes libres, pero rara vez se ocupaba de las tareas básicas sin que yo se lo pidiera. No lo hacía por maldad, simplemente porque se había acomodado. Y ahora, eso se volvía en mi favor. Todo lo que yo hacía, desde llevar a la niña al médico hasta las compras semanales, estaba respaldado por mensajes, correos, citas, tickets. No tenía que inventar nada. En los días previos a la cita con el abogado, Clara se volvió un poco más cuidadosa, más colaborativa, más suave.
No sé si era porque veía que todo se estaba poniendo serio o porque, de alguna forma, aún pensaba que podía controlar la situación si mostraba una actitud amable. Incluso me ofreció preparar la cena una noche, algo que no hacía desde hacía semanas, y me preguntó si necesitaba ayuda con unos documentos que tenía sobre la mesa. No se lo dije, pero sabía que ese tipo de gestos no venían del arrepentimiento. Venían del miedo. Miedo a perder comodidad, a que su vida cambiara más de lo que esperaba. No me detuve a pensar si eso me daba satisfacción o pena. Simplemente lo registré como parte del proceso. El día de la reunión con el abogado llegó y ella fue puntual. Nos sentamos los tres en una pequeña sala sin ventanas y él explicó de forma clara que lo primero era definir si queríamos una separación legal temporal o si íbamos a iniciar directamente el proceso de divorcio. Yo dije que divorcio. Clara no lo discutió. Preguntó algunas cosas sobre la vivienda, sobre cómo sería el régimen de visitas si uno de los dos decidía mudarse, y sobre la manutención. En ningún momento habló del otro hombre. En ningún momento mencionó el motivo real por el que estábamos ahí. No lo necesitaba. Los documentos, las fotos y los datos estaban sobre la mesa. El abogado tomó nota de todo y nos dio una lista de tareas, que debía aportar cada uno, que se necesitaba firmar, cómo se organizarían las cuentas a partir de ese momento. Salimos de allí en silencio. Subimos al coche y ella fue la primera en hablar. ¿De verdad quieres hacer esto así, tan frío? Me giré hacia ella y le dije que esto no tenía nada de frío, que si realmente fuera frío no estaría sentado a su lado en ese coche, ni habría organizado todo con respeto y sin escándalos. Le dije que lo que era frío fue acostarse con otro mientras yo estaba en casa, preparando la cena para los tres. Eso sí era frío. Y lo peor era que ni siquiera había intentado esconderlo del todo. Ella no dijo nada. Miró por la ventana y se quedó callada el resto del camino. Durante los días siguientes se repitió una constante, Clara intentando fingir que aún quedaban espacios compartidos, como si la vida familiar no se hubiera fracturado por completo, y yo desmontando esa ficción paso a paso. Cuando hablábamos de logística, lo hacíamos como socios de una empresa que estaban cerrando. Cuando hablábamos de la niña, intentábamos no discutir. Cuando no hablábamos, el silencio era más honesto que cualquier palabra. Y mientras tanto, yo seguía avanzando con mi parte del plan. Contacté con la madre de Clara y le conté, sin entrar en detalles, que íbamos a separarnos, que estaba intentando que todo fuera ordenado y que me parecía justo que ella estuviera al tanto. No lo hice por cortesía, lo hice porque sabía que Clara iba a contar su versión más adelante y prefería que la primera impresión viniera de mí. Su madre se mostró comprensiva. Incluso me dijo que me admiraba por cómo lo estaba manejando. No sé si lo decía de verdad o si solo intentaba no posicionarse, pero me bastó. Mi objetivo con todo esto no era castigar, era dejar claro que las acciones tienen consecuencias. Ella había creído que podía manejar dos vidas sin que nada se le viniera abajo. Y aunque yo no podía cambiar lo que había pasado, sí podía asegurarme de que no saliera de esta creyendo que no había perdido nada importante. Porque si había perdido algo, la posibilidad de seguir engañando impunemente, la comodidad de tener a alguien esperándola siempre, el respeto de alguien que, durante más de una década, lo había dado todo sin pedirle nada más que lealtad. La siguiente etapa iba a requerir un último movimiento. Algo que no solo le dejara claro a ella que esto se había terminado, sino que le mostrara al otro que también tenía nombre y cara el hombre al que le había quitado la vida que tenía. No lo haría con insultos, ni con violencia, ni con amenazas. Lo haría a mi manera. Y ese momento estaba más cerca de lo que creía. Lo hice un jueves por la tarde, cuando Clara aún no había llegado del trabajo y nuestra hija estaba en una clase de inglés. Sabía que me quedaban unos 40 minutos de margen, así que abrí el portátil, entré a su correo personal,
al que aún tenía acceso porque lo compartimos durante años en la misma cuenta familiar, y localicé varios correos intercambiados con él. Nada especialmente explícito, pero sí había confirmaciones de encuentros, frases como te echo de menos, ha sido increíble, y una que me sirvió para lo que tenía en mente, gracias por cubrirme la semana pasada en el cole, no sabes lo que significa para mí. Ese cubrirme indicaba que trabajaban en el mismo colegio, o al menos que él podía suplantarla de alguna forma, quizás con tareas administrativas o sustituciones. Era lo que necesitaba. Busqué su nombre completo entre los contactos, lo encontré. Se llamaba Óscar Morales Ruiz. Guardé su número. Revisé sus redes. Todo abierto. Fotos de libros, selfies en clase, alguna foto en grupo, Clara incluida, aunque no en poses comprometidas. Entré a su perfil de Facebook, tomé nota de su correo, lo mismo con Instagram. Después redacté un correo simple, directo, sin insultos, sin amenazas, solo con la intención de que supiera quién era yo. El asunto fue su nombre completo, en mayúsculas. El cuerpo del mensaje decía, soy Javier, el marido de Clara. Sé quién eres, sé lo que hacéis desde hace meses, y no tengo intención de perseguirte ni de hablar contigo. Solo quiero que sepas que existo, que estás con una mujer casada y que mientras tú la veías a escondidas, yo criaba a su hija y sostenía su casa. A partir de hoy ya no podrás seguir diciendo que no sabías lo que estabas haciendo. No me cantas. No quiero saber nada más de ti. No firmé con mi apellido. Solo Javier. Le adjunté una de las fotos que tenía, esa en la que él y Clara están en una terraza, tomados de la mano, mirando al móvil como si estuvieran de luna de miel. La más neutra, pero también la más clara. Envié el correo. Cerré el portátil. Me quedé sentado un rato, sin moverme, sin pensar demasiado. No era euforia lo que sentía. Era alivio. Clara llegó a los 20 minutos. Me preguntó si había recogido a la niña. Le dije que aún no, que estaba a punto de salir. Me miró raro, como si notara algo. Yo simplemente me levanté, cogí las llaves y me fui. Cuando regresamos, noté que ella ya había revisado el portátil. No me lo dijo, pero vi el gesto. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula tensa. Se había dado cuenta. No me preguntó nada durante la cena. No hizo ninguna mención hasta que nuestra hija se fue a dormir. Entonces me paró en el pasillo, sin levantar la voz, y dijo, ¿qué has hecho? Le respondí, lo que tú no tuviste el valor de hacer, dar la cara. Se cruzó de brazos, incómoda, pero no sorprendida. Me dijo que ahora todo se iba a complicar más, que no sabía cómo iba a manejar la situación con él, que era innecesario haberlo involucrado. Le pregunté si le preocupaba lo que él pensara de ella. Me respondió que no era eso, que simplemente estaba intentando que las cosas no se fueran al carajo de forma violenta. Le solté una frase que llevaba semanas guardando, las cosas se fueron al carajo el día que te acostaste con otro, Clara. Lo único que estoy haciendo es empujarlas hasta el fondo, porque tú no tuviste huevos de asumirlo. Ella no respondió. Se quedó callada. Me miró con una mezcla de odio y culpa. Luego se fue al dormitorio, cerrando la puerta con fuerza, como si eso sirviera de punto final. Durante los días siguientes, Clara cambió completamente. No sé si discutió con él, si él le respondió, si se sintió humillada, pero su actitud fue distinta. Más seca, más tensa, más silenciosa. Ya no intentaba fingir que la casa era un hogar. Ya no preguntaba si quería que cocinara algo, ya no preguntaba por mi día, ya no decía nada innecesario. Todo eran frases prácticas, logísticas, necesarias. Por mí mejor. Yo tampoco quería ninguna reconciliación. Ya no quedaba nada de eso. El divorcio se concretó 2 semanas después.
Repartimos bienes sin grandes discusiones. Me quedé con la casa y la custodia compartida con régimen flexible, lo cual ella aceptó sin pelear. No pidió pensión. Supongo que le daba vergüenza. El acuerdo lo firmamos en la oficina del abogado, sin decir una sola palabra fuera del contenido legal. Cada uno salió por una puerta distinta. Yo fui a trabajar después, como si fuera un martes cualquiera. Con el tiempo entendí que mi reacción no había sido una forma de venganza tradicional, no le grité, no la expuse públicamente, no destruí nada material. Pero si había roto algo importante para ella, el silencio cómodo que le permitía tener dos vidas. Hice que ese otro hombre supiera que yo existía, que había sido parte de una traición, y le quité la opción de seguir creyendo que era una historia romántica sin víctimas. Le recordé que toda decisión tiene un precio. Lo que pasara entre ellos después ya no me importaba. Si seguían juntos, era cosa suya. Si él la dejaba, tampoco me hacía sentir mejor. Ya no era mi batalla. Mi hija supo poco. Solo lo justo. Le dijimos que mamá y papá iban a vivir en casas diferentes pero que ambos la queríamos mucho. No lloró. Hizo muchas preguntas, algunas difíciles de contestar. Le respondí siempre con la verdad adaptada a su edad. Me dolió tener que dividir su tiempo, pero al menos me quedó la tranquilidad de que la separación fue lo más limpia posible para ella. Hoy, meses después, puedo decir que no me arrepiento de nada. Volví a salir con amigos, retomé aficiones que había dejado de lado, organicé mi vida sin tener que pedir explicaciones a nadie. La relación con Clara es mínima, pero correcta. Nos vemos cuando hay que intercambiar a nuestra hija, en reuniones escolares, en fiestas de cumpleaños. No hablamos más de lo necesario. Ya no duele. Tampoco siento odio. Siento distancia, como la que se siente con alguien que fue parte de tu vida en otro tiempo y ya no tiene sitio en el presente. No tengo intención de repetir la historia con otra persona por ahora. Estoy bien solo. Tranquilo. Libre. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente.